Bueno, para terminar con esta parte de funciones de varias variables, vamos a ver la parte de derivada direccional y vector gradiente. Comencemos con derivada direccional. La definición de derivada direccional de un campo escalar f con dominio D incluido en R2 en la dirección de un vector unitario, o sea de módulo 1, U, en un punto del dominio, del interior del dominio, como todas las veces que derivamos, se escribe de esta manera, derivada direccional en la dirección de U de la función f en el punto P, y se define, estos dos puntos igual quiere decir igual por definición, se define como el límite para h tendiendo a 0 de este cociente incremental si el límite existe. ¿Cuál es este cociente incremental? Fíjense que hemos tomado el punto x1, x2, que así hemos llamado nuestro punto de interés, punto donde estamos derivando, y acá hemos incrementado al punto x1, x2 en h por el vector u, o sea, x1 más h por u sub 1, x2 más h por u sub 2. Esa es toda la magia de esta definición. En un gráfico, digamos que este es el punto a donde estamos derivando, en este gráfico se llama x0 y 0. Acá está nuestro versor. Recuerden que es un vector unitario, u. Entonces, ¿qué hacemos? En esta dirección nos movemos desde x0 y 0 una cantidad, esta S sería nuestra h. Una distancia h hasta el punto x0 más h por u sub 1 y 0 más h por u sub 2. Evaluamos la función f en x0 más h por u sub 1 y 0 más h por u sub 2, obtenemos la longitud de este segmento, evaluamos f en x0 y 0 y hacemos la resta. La resta es la longitud de este pequeño palito que está acá. Si sabemos que esta distancia es h, este cociente nos va a dar la pendiente de esta curva en este punto, ¿verdad? Así es como vamos a interpretar a la derivada direccional en un punto en la dirección de cierto vector unitario u cuando se trate de funciones de dos variables, como la pendiente de la recta tangente a esta curva. ¿Y cuál es esta curva? Bueno, esta curva es la restricción de la superficie, que es el gráfico de la función, aparece cuando cortamos esta superficie, que es el gráfico de la función, con un plano generado por los vectores k, el versor k o 0,01 si quieren, y el versor u, y que pasa por el punto x0 y 0, f de x0 y 0, que es este punto que está acá. Igual que antes con las derivadas parciales, la interpretación del signo de esta derivada la vamos a relacionar, digamos, con la pendiente de la recta tangente cuando consideramos este sentido de crecimiento. En este dibujo que está acá, para este versor u, la derivada direccional va a ser positiva. Algo más, si observamos este gráfico y esta expresión y pensamos en la derivada direccional en la dirección del versor y, si quieren, o del vector unitario 1, 0, ¿qué diría acá? F de x0 más h y 0 más 0 menos f de x0 y 0. O sea, f de x0 más h y 0 menos f de x0 y 0. Cuando eso lo dividan por h, van a obtener la definición de la derivada parcial con respecto a x en x0 y 0. Lo mismo nos va a pasar si el versor u resulta ser el vector, el versor j, si quieren. Entonces, podemos ver cómo las derivadas parciales no son más que casos especiales de derivadas direccionales. Entonces, la derivada direccional cuando la función tiene dominio en R2 se interpreta como pendiente y también como razón de cambio de la función, razón instantánea de cambio de los valores de la función cuando nos movemos desde este punto en la dirección que el vector u o versor u nos indica. ¿Qué pasa si la función tiene dominio en R3
nada muy grave. Necesitamos un vector unitario en el espacio ahora que nos indique la dirección en que nos vamos a mover. La definición de derivada es análoga a la anterior, no van a tener inconvenientes con esto, pero deben recordar que como ahora no podemos graficar, no podemos representar el gráfico de la función, la interpretación solamente se la vamos a dar como razón instantánea de cambio en la dirección del... Bueno, acá les tengo que confesar que hay un error más complicado porque aparentemente el tema siguiente sería estimación del cambio en una dirección específica, pero para hablar de eso no solo hay que saber el vector gradiente, sino que hay que conocer también una propiedad relacionada con la derivada direccional y el vector gradiente que se las voy a comentar, pero dentro de un rato. Entonces pasemos al próximo tema, aunque esté desordenado el índice, que es vector gradiente. ¿Cómo se define el vector gradiente de un campo escalar o de una función de varias variables en un punto P0 de su dominio? Bueno, se define como el vector formado por las derivadas parciales de esta función en ese punto si existen. Se denota con esta letra que se llama nabla de F. Acá tenemos un gráfico tomado del sitio de Khan Academy, que me parece muy interesante. ¿Y qué nos están mostrando? Esta superficie es el gráfico de cierta función f de xy, y acá podemos ver en cada punto del dominio de la función un vectorcito que es el gradiente de la función en ese punto. O sea, acá, en este punto, por ejemplo, se buscaron la derivada parcial con respecto a x evaluada en este punto, la derivada parcial con respecto a y o en este punto, y con esos dos números formaron un vector y lo aplicaron en este punto. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, los colores, el rojo creo que es el que indica la mayor longitud, el amarillo sería una intermedia y el azulcito sería la más corta. Entonces estos vectores tienen menor módulo, los verdes mediano, el amarillo un poquitito más grande, el naranja más grande y el rojo representa al más largo. Acá hay otro ejemplo con un campo escalar muy fácil de derivar, que lo habíamos derivado hace un rato. El gradiente es el vector formado por la derivada parcial de este campo escalar con respecto a x como primera componente y la derivada parcial de este campo escalar con respecto a y como segunda componente. Entonces vemos que en cada punto del dominio hay un vector que tiene la misma dimensión que el espacio dominio. ¿Por qué se los muestro esto? Porque después me encuentro unos vectores en el espacio que no tienen absolutamente nada que ver. Por favor, si la función es de dos variables, el gradiente lógicamente va a tener dos componentes y va a ser un vector que podemos representar en el dominio de la función. Algunas aplicaciones, a ver, veamos. Este es el teorema que vamos a utilizar para el tema siguiente que nos había quedado antes en el programa. La derivada direccional como producto escalar. Sean f un campo escalar definido en D diferenciable en un punto P y u un vector unitario de Rn, entonces la derivada direccional de f en la dirección de u en el punto P se puede expresar como el gradiente de f evaluado en P multiplicado escalarmente por el versor u. Discúlpenme, esta propiedad es muy útil, muy útil, y la vamos a usar, entre otras cosas, para probar que ciertas funciones no son diferenciables. Si hacen memoria, en un video anterior yo les había dado un ejemplo de una función que tenía como expresión, creo que f de xy era x a la 3 sobre, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, algo por el estilo. Esa función, y para x y distinto de 0, 0, y en 0, 0 valía 0. Esa función yo les dije que no es diferenciable y que iban a aprender a hacerlo más adelante. Se utiliza esto
Bueno, lo tienen en el trabajo práctico, van a ver que es un ejercicio del práctico. ¿Qué hacemos? Bueno, elegimos algún versor u y asumiendo que la función es diferenciable en el punto donde sospechamos que no lo es, calculamos la derivada de la función en ese punto inteligentemente buscado por definición y aplicando esta propiedad. Si nos da lo mismo, no sabemos nada. Pero si nos da distinto, sabemos que esta propiedad no vale. Para que esta propiedad no valga, pues lo único que nos queda es que la f no sea diferenciable en el punto, porque nos hemos asegurado que se cumplirá todo lo demás. Dejo en sus manos resolver el trabajo práctico y consultar si lo consideran necesario. Vector gradiente y derivada direccional. A ver, la derivada direccional de una función en un punto en el que la función es diferenciable es máxima cuando el versor u es un múltiplo positivo del gradiente en el punto. ¿Qué estamos diciendo? Veámoslo. La derivada direccional, si la función f es diferenciable, se puede expresar como el producto escalar entre el gradiente de la función en el punto y el versor u. Ahora, nosotros conocemos una propiedad del producto escalar que nos permite expresarlo como el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿verdad? Ahora, el vector u es unitario, así que nos queda el módulo del vector gradiente por el coseno del ángulo. ¿Cuándo va a ser lo más grande posible esta derivada direccional? El gradiente no va a cambiar, porque estoy en un punto, el gradiente va a ser el mismo. Pero si yo voy variando el versor u, lo que va a ir cambiando es el ángulo alfa. ¿Cuánto es lo más grande que puede valer un coseno? 1. ¿Y cuándo vale 1? Cuando el ángulo es 0. ¿Y cuándo el ángulo formado entre el gradiente y u es 0? Y cuando u sea un múltiplo positivo del gradiente. Voilà. Así que esta derivada direccional es máxima cuando alfa vale 0. Conclusión. La conclusión más interesante acá es que el vector gradiente es paralelo, es un múltiplo positivo de la dirección que nos da mayor derivada direccional. O sea, que apunta, nos indica en la dirección de máximo crecimiento de la función. En esta conclusión en colorado radica parte de una de las características más importantes del vector gradiente. El vector gradiente en cada punto indica en la dirección de máximo crecimiento. El vector gradiente, además, es normal a la superficie o curva de nivel en cada punto según si usted tiene una función, un campo escalar definido en R3 o en R2. Si f es una función diferenciable de dos variables, el gradiente de f en un punto P del dominio es normal a la curva de nivel de f que pasa por P. ¿Cómo se demuestra? Supongamos que la curva de nivel, esta que pasa por el punto, bueno, ahora lo vamos a llamar P0, la podemos parametrizar con cierta función vectorial paramétrica R de t de componentes x de t y de t. Supongamos además que cuando el parámetro t valga t sub 0, r de t sub 0 nos lleva al punto de interés p sub 0. Ok, establecida ya la notación, por tratarse de una curva de nivel, para todos los valores t del parámetro en el dominio de R, f en R de t va a valer un cierto valor c constante, ¿verdad? Porque es una curva de nivel. Esta es parte de la definición de ser una curva de nivel. Entonces, derivando en esta expresión que está acá, la derivada de la compuesta nos va a dar 0. Pero, ¿a qué es igual la derivada de la compuesta si se satisfacen ciertas condiciones? Si la f es diferenciable y la r es derivable, la derivada de la compuesta, según la regla de la cadena, es la derivada de f con respecto a x en r de t por x' de t más la parcial de f con respecto a y en r de t por y' de t. Pero esto es lo que yo les decía recién un poquitito en el aire. Esta es la primera componente y esta es la segunda componente del vector gradiente de f en r de t. Y esto que está acá son las componentes del vector r' de t. O sea que es el gradiente de f en r de t escalar r' de t.
En particular, o sea, este producto escalar vemos que nos da 0. ¿Eso qué nos dice? Que son ortogonales, ¿no es cierto? El gradiente de f en P0, que es el gradiente de f en R de T0, va a ser entonces ortogonal a R' en T0. Pero R' en T0 es tangente a la curva de nivel. A ver, este es ortogonal a un vector tangente a la curva de nivel, o sea que es ortogonal o normal a la curva de nivel en ese punto. Así hemos probado que el vector gradiente es normal a la curva de nivel en cada punto. ¿Recuerdan? Estos son gráficos, como les dije, tomados de un video. Teníamos este más temprano. Acá se puede ver cómo en este punto, por ejemplo, acá el gradiente apunta en la dirección en la que se tiene que mover la hormiguita para que, si esta función nos da la temperatura en cada punto del plano, la hormiguita de caminar para allá va a incrementar su temperatura lo más rápidamente posible. Apunta en la dirección de máximo crecimiento. Y si me muevo para allá, bueno, la temperatura o los valores de la función decrecen lo más rápido posible, en la dirección de menos gradiente. ¿Y a dónde la temperatura no cambiaría? Y en la dirección normal o perpendicular al gradiente, en cuyo caso me voy a estar moviendo casi sobre una curva de nivel. En este otro gráfico se puede apreciar cómo los vectores gradientes son normales a las curvas de nivel en cada punto. Acá se puede ver cómo apuntan en la dirección de máximo crecimiento y además su módulo aumenta cuanto mayor sea la pendiente en esa dirección. Bueno, acá hay otros gráficos. Son muchos ejemplos tomados todos de Khan Academy, como pueden ver por el estilo de gráfico. ¿Qué pasa si la función es de 3 variables? En este caso tenemos superficies de nivel. Y el vector gradiente va a ser normal a la superficie de nivel. Algunas propiedades del vector gradiente para que demuestren solitos. Dadas dos funciones f y g cuyos vectores gradientes estén definidos en un punto P que pertenezca al dominio, a la parte del dominio común a ambas funciones, entonces en ese punto tenemos que el gradiente de la suma o resta de las funciones es la suma o resta de los gradientes, que el gradiente de la función producto obedece a una regla del producto, sería algo así como la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, y que el gradiente del cociente de las funciones obedece a una especie de regla del cociente siempre y cuando el denominador no sea igual a 0. Se las dejo como tarea, pueden consultar si necesitan. Ahora sí, para terminar, veamos la estimación del cambio en una dirección específica. Supongamos que f es diferenciable en el punto AB. Entonces la derivada direccional de f en la dirección de u en el punto AB, por definición, es este límite del cociente incremental. Pero, si f es diferenciable en el punto AB, la derivada direccional va a ser igual al gradiente de f en AB multiplicado escalarmente por el versor u, que nos da la dirección de derivación. Si h es un número distinto de 0, que lo es porque estamos tomando un límite, pero elegimos algún h que no sea 0, y en lugar de escribir el límite vamos a escribir directamente el cociente incremental. Es como, en lugar de poner la pendiente de la tangente, poner la pendiente de la secante. ¿Va a ser igual al valor de la derivada? No, pero va a ser parecido. ¿Qué tan parecido? Y más parecido cuanto menor sea h. ¿Lo quiere igual? Ponga el límite. ¿No quiere poner el límite? Y bueno, va a tener que poner aproximado. ¿Qué tan aproximado? Más aproximado cuanto menor sea h. Es todo lo que les puedo decir. Entonces, operando, podemos pasar la h multiplicando. Y eso nos permite decir, la variación delta f en AB es aproximadamente igual al gradiente de f en AB escalar u por h. ¿Y qué es h? Y cuánto me quería yo alejar del punto.
Ahí tenemos una estimación del cambio en una dirección específica. Por ejemplo, aproxime el cambio en el valor de esta función cuando se mueve desde el punto 1, 0, una distancia de 0,1 unidades en la dirección del versor tal y tal. Bueno, ¿qué hay que hacer? Buscar delta F. ¿Quién es A y quién es B? Y bueno, acá tiene al A y acá tiene al B. ¿Quién es H? 0,1. ¿Quién es U? 3 quintos, 4 quintos. ¿Qué nos está faltando? Y buscar el gradiente de F y evaluarlo en el punto 1, 0. Y sacar esta cuenta. Acá está hecha. Les dejo los detalles.